La historia humana, tal y como la relatamos, se desenvuelve como un susurro apenas perceptible en la inconmensurable vastedad del tiempo geológico. Nuestras civilizaciones más antiguas, las que conocemos y estudiamos con detalle, apenas alcanzan los 6 milenios, un parpadeo fugaz si lo comparamos con los más de 3.800 millones de años que la vida ha danzado sobre la Tierra. Entre estos dos puntos, entre el alba de nuestra memoria colectiva y los albores de la vida, se extiende un abismo temporal, una franja colosal de millones de años que en nuestra comprensión actual se muestra silenciosa y aparentemente desprovista de inteligencia. Pero, ¿y si esa aparente vacuidad es solo un reflejo de nuestra limitada percepción? Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. Es precisamente en esa inmensidad, en ese lienzo en blanco que desafía nuestra imaginación, donde surge una de las más audaces y perturbadoras preguntas de la ciencia moderna: la hipótesis silúrica. Esta propuesta se atreve a formular una inquietante posibilidad. ¿Y si no fuimos los primeros en alcanzar una cumbre tecnológica? ¿Y si en algún ciclo remoto de la historia planetaria otras inteligencias, no necesariamente humanas, ya exploraron, construyeron y quizás cayeron, dejando huellas tan sutiles que aún no hemos aprendido a reconocer? La provocación inicial de esta idea es sencilla pero profunda. Si una civilización industrial como la nuestra desapareciera hoy, devorada por el tiempo y los elementos, ¿qué remanentes dejaría tras de sí? ¿Qué indicios sobrevivirían al inexorable paso de millones de años? Desde este punto de partida, algunos científicos, movidos por una curiosidad que trasciende los límites de lo ortodoxo, han comenzado a explorar seriamente la posibilidad de que civilizaciones tecnológicamente avanzadas hayan existido antes que la humanidad. No hablamos aquí de seres con forma humana, sino de formas de vida inteligentes que pudieron haber alcanzado un nivel industrial y dejado una huella detectable, siempre y cuando supiéramos dónde y cómo buscarla. La ciencia más convencional, la ortodoxia de paleontólogos, geólogos y climatólogos, tiende a considerar esta hipótesis como extremadamente improbable, casi una quimera. Su argumento es contundente. El registro fósil, aunque se reconoce incompleto, es lo suficientemente robusto como para haber revelado ya indicios claros de una civilización tecnológica si alguna vez hubiese existido. No se han encontrado herramientas, estructuras monumentales ni restos óseos de seres inteligentes anteriores al Homo sapiens en capas geológicas profundas, un hecho que para ellos es una evidencia casi irrefutable. La visión ortodoxa sostiene que los elementos característicos de una civilización tecnológica, como los que nosotros producimos, no soportan el inclemente paso de decenas de millones de años. Edificios colapsan en polvo, metales se oxidan hasta desaparecer y plásticos se degradan hasta volverse irreconocibles a escala geológica. En esta vasta escala de tiempo, todo, o casi todo, se convierte en polvo o se recicla en el manto terrestre, salvo quizás por rastros químicos muy específicos, como alteraciones en los isótopos de carbono. Incluso estos, argumentan, serían extraordinariamente difíciles de detectar y de diferenciar de procesos naturales después de 100 millones de años de erosión, subducción tectónica y metamorfismo. Sin embargo, la ciencia, en su esencia, siempre alberga voces que abogan por una cautelosa apertura por la expansión de las fronteras de lo que consideramos posible. El astrofísico Adam Frank y el climatólogo Gavin Smith, quienes pusieron en la formulación moderna de la hipótesis silúrica, no afirman categóricamente la existencia de tales civilizaciones. Su propósito es mucho más amplio y metodológico. Buscan explorar qué trazas únicas y distinguibles dejaría una civilización industrial en el registro geológico y cómo podríamos detectarlas, no solo aquí en la Tierra, sino también en exoplanetas, ofreciendo así una nueva lente para la búsqueda de vida inteligente en el universo. Pero el eco de esta hipótesis resuena con particular fuerza entre los investigadores menos convencionales, aquellos que se mueven en los márgenes de la arqueología prohibida o de las teorías de cataclismos globales antiguos. Para ellos, la hipótesis silúrica no es una mera especulación, es un marco respetable y hasta necesario para validar intuiciones y evidencias que llevan décadas explorando.
Consideran plausible que civilizaciones tecnológicamente avanzadas existieran mucho antes que la humanidad, habiendo sido borradas sin dejar rastro por desastres naturales de escala planetaria. Eventos tan apocalípticos que reescribieron la superficie y la atmósfera del planeta. Uno de los pilares de este enfoque alternativo es la inquietante regularidad con la que los grandes cataclismos y extinciones masivas han azotado la Tierra a lo largo de su historia. Desde la devastadora extinción del Pérmico, que aniquiló la mayor parte de la vida en el planeta, hasta el fin repentino de los dinosaurios, existen periodos de millones de años en los que todo rastro de vida compleja parece desaparecer o se reduce drásticamente. La pregunta que plantean es escalofriante. ¿Podría alguno de estos eventos haber borrado no solo especies animales y vegetales, sino también civilizaciones enteras, llevándose consigo todo vestigio de su existencia material? Esta línea de pensamiento se entrelaza con la idea de que la ausencia de evidencia no es per se evidencia de ausencia. ¿Y si esas civilizaciones del pasado no dependían de los mismos materiales que nosotros para sus construcciones y tecnologías? ¿Y si su avance tecnológico se basaba en principios radicalmente diferentes? Principios que aún no comprendemos o que nuestra ciencia actual apenas comienza a vislumbrar. La hipótesis sugiere que podríamos estar buscando huellas que simplemente no sabríamos reconocer, como si estuviéramos intentando descifrar un lenguaje completamente ajeno con un vocabulario y una gramática que escapan a nuestra comprensión actual. Este concepto nos fuerza a reevaluar no solo lo que buscamos, sino también cómo lo buscamos, y a abrir nuestra mente a posibilidades que van más allá de nuestro propio modelo. En la búsqueda de esas huellas esquivas, los defensores de enfoques alternativos a menudo citan un tipo particular de anomalías: los objetos fuera de lugar o OPARTS. Algunos de estos objetos parecen desafiar toda explicación lógica dada su supuesta antigüedad, como es el caso de esferas metálicas perfectamente trabajadas halladas en minas sudafricanas, cuya datación estimada se remonta a 2.800 millones de años. Aunque la ciencia ortodoxa suele explicar tales hallazgos como formaciones naturales inusuales, resultado de procesos geológicos o concreciones minerales, los teóricos alternativos los consideran evidencias indirectas, destellos en la oscuridad de una tecnología remota que existió en un pasado incomprensiblemente distante. La geología tradicional, por su parte, insiste en que estas afirmaciones carecen de fundamento sólido y suelen ser producto de errores de interpretación, sesgos cognitivos o incluso en algunos casos, fraudes deliberados. El consenso científico se mantiene firme. No hay pruebas tangibles, verificables e irrepetibles de una civilización avanzada anterior a la del ser humano. No obstante, la inquietud persiste, incluso entre científicos ortodoxos, ante ciertas discontinuidades en la historia de la vida en la Tierra. Algunas capas geológicas, por ejemplo, muestran signos de rápidos y drásticos cambios en los ciclos de carbono, alteraciones que guardan una asombrosa similitud con las que observamos hoy en día como consecuencia directa de nuestra revolución industrial. ¿Podrían estas anomalías ser el eco de una civilización pretérita que alteró su entorno de manera masiva, o son simplemente procesos naturales aún mal comprendidos por nosotros? Un caso emblemático es el del máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, un periodo en el que la Tierra experimentó una elevación súbita de las temperaturas globales y una acidificación generalizada de los océanos, fenómenos sorprendentemente parecidos a los que hoy día están siendo provocados por la industria humana. Si bien la ciencia ortodoxa lo atribuye a una liberación masiva de metano de los clatratos oceánicos, los defensores de la hipótesis silúrica ven en ello un posible rastro, un eco químico, de una civilización extinta que dejó su impronta en la atmósfera y los mares. Otro factor crucial a considerar en esta búsqueda de fantasmas del pasado es la incansable actividad tectónica de nuestro planeta. Con el paso de los eones, los continentes se desplazan, las cadenas montañosas se elevan y se erosionan, y el suelo que alguna vez albergó ciudades o vastas infraestructuras puede terminar sumergido en las profundidades del océano, o aún más, reciclado, fundido y reabsorbido en el manto. Esto plantea una duda inquietante.
¿Hasta qué punto podemos realmente confiar en la completud y representatividad del registro geológico? Los enfoques alternativos argumentan que la Tierra se comporta en esencia como un gigantesco mecanismo de limpieza natural, un sistema dinámico que no solo borra las formas de vida, sino también las huellas de sus obras. Así, una civilización que durara apenas unos pocos miles de años, como la nuestra, podría desaparecer sin dejar más que rastros leves de alteraciones químicas, quizás enterrados bajo kilómetros de sedimentos y rocas, esperando ser descubiertos, o, más probablemente, olvidados para siempre. La idea de civilizaciones submarinas también ha sido coqueteada, aunque con mayor frecuencia en el reino de la ciencia ficción. Sin embargo, algunos investigadores alternativos, inspirados por leyendas ancestrales como la Atlántida o el continente de Mu, sugieren que civilizaciones tecnológicamente avanzadas pudieron haberse desarrollado en contextos muy diferentes a los que imaginamos y no necesariamente dejaron sus marcas en la superficie terrestre. Desde la ciencia oficial, paradójicamente, se ha explorado a fondo la idea de que incluso la huella industrial de la humanidad actual podría ser increíblemente difícil de identificar después de decenas de millones de años. Esto ha llevado a estudios profundos sobre qué señales específicas podrían persistir en el registro geológico a escalas de tiempo geológicas, la permanencia de microplásticos incrustados en las rocas, las alteraciones isotópicas persistentes y los residuos radioactivos dispersos se perfilan como posibles marcadores, los fósiles industriales de una civilización, sea humana o no. Los materiales más duraderos que producimos hoy, como ciertas cerámicas de alta resistencia o compuestos sintéticos avanzados, podrían teóricamente perdurar por escalas de tiempo inimaginables. Sin embargo, su preservación requeriría condiciones geológicas muy específicas y afortunadas. Si esto se aplica a nuestra civilización, concluyen, también se aplicaría a cualquier civilización anterior. Su visibilidad dependería mucho más del azar geológico que de su nivel de avance tecnológico. Los escépticos, aferrados al principio de parsimonia, argumentan que creer en la existencia de civilizaciones antiguas sin evidencia directa verificable abre la puerta a interpretaciones infundadas y a la multiplicación innecesaria de entidades en nuestras explicaciones. Si el registro geológico no muestra signos claros, lo más lógico, desde su perspectiva, es asumir que tales civilizaciones simplemente no existieron. Sin embargo, esta posición, aunque lógicamente sólida, no extingue la necesidad de formular mejores preguntas. ¿Cuáles son en verdad las huellas indelebles de una civilización industrial? ¿Cuáles serían detectables desde una distancia temporal inmensa? Los proponentes más abiertos del enfoque especulativo van más allá y sugieren que civilizaciones complejas pudieron haber existido incluso en épocas tan remotas como el Carbonífero, cuando vastas jaulas cubrían el planeta y la atmósfera era radicalmente diferente. Bajo tales escenarios, estas civilizaciones habrían convivido con una biosfera extraña para nosotros y, quizás, habrían dejado señales químicas que hoy interpretamos erróneamente como procesos puramente naturales. La ciencia ortodoxa insiste en que, de ser así, ya habríamos encontrado herramientas o esqueletos de homínidos o de otras especies inteligentes, a lo que los más audaces responden con una pregunta aún más desestabilizadora. ¿Y si la inteligencia no tomó una forma humanoide? ¿Y si una especie reptiliana, por ejemplo, alcanzó un nivel de avance industrial antes de ser aniquilada por un cambio climático catastrófico o un impacto cósmico? La propia fragilidad de nuestras huellas es un punto de partida. Si hoy desapareciéramos, nuestras grandes urbes serían tragadas por la naturaleza en cuestión de siglos. En 1000 años, los bosques cubrirían el concreto, en 10.000 los edificios colapsarían, y en 1 millón de años casi nada quedaría en la superficie. Este sombrío razonamiento nos ayuda a imaginar cuán efímeras son las huellas de una civilización, incluso una altamente tecnológica, cuando se las confronta con la verdadera escala del tiempo geológico. Incluso los defensores ortodoxos de la ciencia reconocen que la desaparición de una civilización no impediría toda huella, pero insisten en que tales señales serían extremadamente difíciles de distinguir de los procesos naturales, lo que nos lleva a la incansable búsqueda de anomalías sutiles en los ciclos de carbono, las alteraciones isotópicas y las acumulaciones químicas inusuales. Para los teóricos alternativos, no obstante, si esos cambios ya existen en el registro geológico y han sido sistemáticamente interpretados bajo paradigmas naturales, entonces quizás estamos ante una ceguera autoimpuesta. Citan, por ejemplo, el evento de anoxia oceánica del Jurásico,
donde una inmensa porción de los océanos perdió su oxígeno y se volvió inhabitable. ¿Fue solo un fenómeno volcánico de proporciones colosales o el colapso ecológico de una civilización marina que jamás conoceremos? Algunos especuladores incluso han propuesto que civilizaciones pasadas podrían haber empleado formas completamente distintas de energía, no basadas en fuentes fósiles que no dejarían los residuos detectables que esperamos. Hablan de tecnologías que aprovecharían la energía gravitacional, las resonancias sísmicas o incluso procesos biológicos avanzados, lo que explicaría la ausencia de rastros típicamente industriales. Los científicos, en un ejercicio de introspección, advierten que si analizáramos hoy las capas geológicas desde un futuro lejano, encontraríamos inevitablemente microplásticos incrustados, trazas de combustión fósil y quizás elementos radioactivos dispersos. Esos serían nuestros fósiles industriales. Si algo parecido aparece en capas mucho más antiguas, ¿no deberíamos al menos preguntarnos si algo más estuvo allí antes que nosotros? Pero la ortodoxia geológica insiste. Muchos procesos naturales también pueden provocar señales similares. Erupciones masivas, impactos de meteoritos, movimientos tectónicos colosales, todos pueden alterar los ciclos geoquímicos de manera comparable a una civilización. La clave, insisten, radica en identificar lo natural de lo artificial, y hasta ahora la evidencia sólida de lo segundo brilla por su ausencia. Para los más audaces dentro del pensamiento alternativo, esta línea de razonamiento conduce directamente a la noción de una memoria perdida del planeta. Sostienen que la historia de la Tierra podría ser intrínsecamente más compleja de lo que la ciencia moderna ha logrado reconstruir, y que fragmentos enteros de ese pasado, como páginas arrancadas de un libro invisible, han sido literalmente borrados por el tiempo y las fuerzas geológicas. Entre los ejemplos más citados por los no ortodoxos, casi de forma inevitable, se encuentra la mítica civilización Atlante, mencionada por Platón. Aunque la mayoría de los historiadores la consideran una alegoría o un relato moral, algunos proponen que quizás se basaba en recuerdos fragmentarios, en ecos distorsionados de una civilización avanzada que existió antes del final de la última glaciación. Según esta interpretación, los mitos no serían meras fábulas, sino susurros ancestrales, ecos de realidades olvidadas que aún resuenan en nuestra conciencia colectiva. El mundo académico, por supuesto, ha advertido sobre el peligro inherente de interpretar los mitos como hechos históricos sin el respaldo de evidencia empírica verificable. El pensamiento crítico exige pruebas que puedan ser reproducidas y contrastadas, y los relatos orales, por fascinantes que sean, no pueden considerarse equivalentes a los datos geológicos o a los restos fósiles. Sin embargo, esta cautela no ha impedido que ciertas escuelas de pensamiento alternativo continúen rastreando coincidencias entre las leyendas ancestrales y los cataclismos documentados en el registro geológico. Una inquietud profunda que emerge de esta discusión, más allá de la mera búsqueda de evidencia, es la escala de tiempo en la que solemos pensar. La mente humana, limitada por nuestra propia existencia efímera, tiene dificultades casi insuperables para concebir millones o incluso cientos de millones de años. Nos resulta increíblemente difícil imaginar una civilización que haya florecido, alcanzado su punto tecnológico y desaparecido hace, digamos, 300 millones de años. Pero si aceptamos sin reservas que la vida ha existido en la Tierra durante más de 3.800 millones de años, ¿por qué la idea de que la inteligencia haya surgido y desaparecido en alguno de esos vastos intervalos nos resulta tan improbable o descabellada? Desde esta perspectiva ampliada, la hipótesis silúrica se transforma también en una poderosa herramienta filosófica. Nos obliga a desprendernos de nuestra visión antropocéntrica del progreso y a ver la inteligencia no como un fenómeno lineal y ascendente, culminando en la humanidad, sino como un fenómeno potencialmente cíclico. ¿Y si el universo o incluso solo la Tierra experimentaran múltiples oleadas de civilizaciones, cada una surgiendo, alcanzando un punto de esplendor y luego cayendo por razones diversas antes de dejar una huella duradera? Los ortodoxos responden a esta visión con escepticismo, argumentando que si bien es atractiva, carece de una base concreta. Sostienen que la vida inteligente no es un resultado inevitable de la evolución. De hecho, nuestra propia emergencia como especie tecnológica es una anomalía estadística, un evento altamente contingente. Podrían pasar miles de millones de años sin que vuelva a surgir una civilización industrial tras la eventual desaparición de la humanidad.
La tendencia de la ciencia ortodoxa ha sido ver la inteligencia como un producto altamente contingente. Surgió en los humanos, pero no en los dinosaurios ni en la inmensa mayoría de las especies. No hay garantía de que vuelva a ocurrir. No obstante, si aceptamos que la inteligencia puede surgir más de una vez, ¿por qué no habría surgido antes? La Tierra ha existido durante miles de millones de años con condiciones habitables. Los océanos del Devónico, las vastas selvas del Carbonífero, los continentes del Pérmico, todos fueron escenarios ricos en vida y con la estabilidad suficiente para el desarrollo de formas complejas. Es tan descabellado pensar que alguna inteligencia pudo haberlos habitado, aunque sea brevemente en escala geológica. Pese a todo, la posibilidad de civilizaciones invisibles a nivel arqueológico sigue seduciendo a algunos investigadores. Han sugerido que una civilización suficientemente avanzada podría haber comprendido los riesgos inherentes al impacto ambiental de su tecnología y haber evolucionado hacia formas de vida o de interacción con su entorno que no lo alteraran de manera significativa, dejando así pocas o ninguna huella detectable. Esta idea, conocida como la civilización sostenible extrema, entra en juego en la versión más sofisticada de la hipótesis silúrica. Incluso en los márgenes del pensamiento alternativo más especulativo, hay quienes van más allá, considerando que estas civilizaciones pretéritas podrían haber trascendido incluso el plano físico, integrándose a niveles de conciencia o dimensiones que aún no comprendemos en absoluto. Aunque esta visión, naturalmente, no es verificable desde la ciencia actual, forma parte de un conjunto de creencias que combinan esoterismo, paleoarqueología y cosmología no convencional. Volviendo al terreno físico, un argumento recurrente entre los escépticos es que una civilización verdaderamente avanzada habría dejado algún tipo de firma energética o tecnológica difícil de borrar, una estructura monumental, una alteración masiva en la corteza terrestre, algún tipo de mina de proporciones colosales o incluso desechos nucleares, cuya persistencia es de larga duración. La ausencia total de tales elementos pesa fuertemente en contra de la hipótesis. Sin embargo, algunos geólogos independientes han señalado que ciertas formaciones rocosas extremadamente antiguas, como las del cratón de Kaapfal en África o las formaciones precámbricas en Canadá, podrían contener anomalías que no son explicadas del todo por procesos naturales conocidos. Aunque estos casos suelen ser descartados por la comunidad académica, siguen alimentando las especulaciones. También hay quienes sugieren que la Luna o Marte, a diferencia de la Tierra donde la erosión y la tectónica borran los trazos con el tiempo, podrían contener más evidencias, ya que son cuerpos celestes geológicamente mucho más estables. Si una civilización antigua en la Tierra alcanzó el espacio, sus huellas podrían estar en otro lugar del sistema solar. La comunidad científica ortodoxa observa estas ideas con escepticismo, pero también con una curiosidad inherente a la naturaleza de la investigación. De hecho, la NASA ha estudiado seriamente cómo buscar trazos de civilizaciones no humanas en exoplanetas, utilizando como base precisamente la historia industrial humana, como un modelo para detectar patrones artificiales. En cierto modo, la hipótesis silúrica ha influido indirectamente en cómo pensamos la búsqueda de inteligencia extraterrestre, aunque no afirme su existencia pasada aquí. Lo que sí logra es expandir los límites de nuestra imaginación científica. Nos desafía a cuestionar lo que creemos saber sobre la historia profunda del planeta y nos recuerda lo frágil que es nuestra permanencia ante las fuerzas cósmicas y geológicas. Quizás la pregunta crucial no sea si existió o no una civilización anterior, sino si tenemos la capacidad de reconocerla cuando sus vestigios estén justo delante de nosotros. Quizás después de todo las piedras sí hablan, pero aún no hemos aprendido su lenguaje. La idea de una civilización olvidada en las profundidades del tiempo no solo nos confronta con un pasado insondable, sino que proyecta una sombra inquietante sobre nuestro propio futuro. Si otros alcanzaron la cúspide tecnológica antes que nosotros y luego desaparecieron, ¿podría ser también ese nuestro destino inevitable? La hipótesis silúrica, al mirar atrás, en realidad nos obliga a mirar hacia adelante con nuevos ojos. Desde una visión científica más pragmática, este pensamiento sirve como un modelo invaluable para explorar la sostenibilidad de las civilizaciones. Si consideramos que un patrón de colapso puede repetirse, tiene todo el sentido estudiar cómo los efectos industriales masivos que hoy generamos, como el aumento de los gases de efecto invernadero o la acidificación de los océanos, podrían dejar señales inequívocas para futuras inteligencias que algún día estudien nuestra era como si fuera un estrato fósil. Los teóricos alternativos, sin embargo, van mucho más allá. Para ellos, la humanidad actual podría ser parte de un ciclo cósmico más amplio, una especie de repetición recurrente. No somos únicos, afirman, sino actores de una obra que se ha representado una y otra vez en escenarios distintos, quizás por especies completamente diferentes.
La historia se repite, pero con distintos protagonistas. Esta visión nos lleva a considerar si la inteligencia tecnológica es una anomalía excepcional, un capricho evolutivo o es una etapa casi inevitable en la evolución de ciertos ecosistemas complejos. Los escépticos, aunque reconocen el atractivo de la narrativa, insisten en que para que una civilización se considere real, debe haber evidencia tangible. La ciencia trabaja con datos concretos, no con meras posibilidades. Mientras no aparezcan herramientas, estructuras artificiales o restos tecnológicos indiscutibles en capas geológicas profundas, cualquier afirmación sigue siendo una conjetura sin un argumento sólido. Y sin embargo, la propia historia de la ciencia está llena de descubrimientos que alguna vez parecieron absurdos, incluso ridículos. Hace poco más de un siglo, la idea de la deriva continental era objeto de burla. Hoy es un pilar fundamental de la geología moderna. Quizás lo mismo ocurra en el futuro con otras ideas que ahora nos parecen fantasiosas. Quizás no estamos equivocados en nuestra intuición. Solo estamos demasiado temprano en la línea del tiempo para comprender. Desde el lado más especulativo, algunos sostienen que las civilizaciones del pasado podrían haber cometido errores similares a los nuestros. Un manejo insostenible de recursos, una dependencia excesiva de tecnologías contaminantes, guerras globales devastadoras o incluso experimentos fuera de control que provocaron su propia caída. En este sentido, la hipótesis silúrica no es solo una mirada arqueológica al pasado, sino una advertencia sombría y urgente para nuestro presente. Imaginemos una civilización que existió hace 500 millones de años, lo suficientemente avanzada para construir, colonizar, alterar su clima y luego sucumbir a sus propios excesos. Si esa historia ya ocurrió una vez, ¿cómo podemos asegurar que no volverá a repetirse con nosotros? Tal reflexión convierte la hipótesis en un espejo oscuro, uno que refleja nuestros propios dilemas actuales con una crudeza inquietante. Por otra parte, hay quienes en el ámbito más místico creen que una civilización anterior realmente existió y pudo haber dejado advertencias, no necesariamente bajo la forma de inscripciones directas, sino quizá en estructuras alineadas con eventos astronómicos o patrones matemáticos codificados en la genética, en la estructura de los minerales o incluso en nuestro propio ADN. Esta visión roza lo esotérico, pero sigue cautivando a muchos que buscan señales profundas en el tejido mismo de la realidad. En círculos más filosóficos, se ha planteado la posibilidad de que toda civilización verdaderamente avanzada en su evolución llegue a un punto de silenciamiento voluntario, un abandono consciente de la expansión material para abrazar el conocimiento interno, la introspección profunda o una fusión armónica con su entorno natural. Si esto ocurrió en el pasado, quizás los antiguos no desaparecieron, sino que simplemente eligieron volverse invisibles, trascendiendo nuestra limitada capacidad de detección. La ortodoxia científica mantiene su escepticismo frente a estas ideas, pero admite que no toda huella de una civilización es necesariamente material. La transmisión de información puede adoptar formas inesperadas y el verdadero legado de una civilización puede no residir en sus ruinas monumentales, sino en los cambios sutiles que indujeron en el medio ambiente o en la evolución biológica de otras especies. Inspirados por esta hipótesis, algunos futuristas han comenzado a preguntarse si deberíamos nosotros mismos dejar mensajes fósiles deliberadamente para futuras inteligencias, señales codificadas en el ADN de organismos resistentes, cápsulas de información enterradas en lugares geológicamente estables, o incluso marcas indelebles en la Luna, que puedan perdurar mucho después de que la humanidad, tal y como la conocemos, ya no esté. Estas ideas, aunque visionarias, también reflejan una ansiedad latente, el reconocimiento de que nuestra propia civilización es frágil, asediada por peligros reales como los colapsos ecológicos, la inteligencia artificial descontrolada o las guerras nucleares. Pensar en civilizaciones antiguas que cayeron puede ayudarnos a comprender mejor la urgencia de nuestro momento histórico. Y sin embargo, el misterio persiste. La hipótesis silúrica, lejos de ofrecer respuestas definitivas, abre una grieta inmensa en nuestra comprensión del tiempo profundo, una grieta por la cual se filtran preguntas inquietantes. ¿Y si los antiguos no solo existieron, sino que intentaron prevenirnos? ¿Y si todo esto ya sucedió antes, en otro ciclo, en otro mundo olvidado? Los más románticos entre los teóricos alternativos sueñan con la posibilidad de encontrar una prueba incuestionable. Una máquina enterrada, una inscripción en un material arcaico, un artefacto que desafíe todas las cronologías establecidas. Hasta ahora, tal objeto no ha aparecido,
Pero como suele decirse en la arqueología del misterio, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. En última instancia, la hipótesis silúrica nos devuelve una profunda lección de humildad y de humanidad. Nos recuerda que somos una especie joven, apenas emergiendo de la ignorancia cósmica, que creemos conocer la historia de la Tierra cuando en realidad solo hemos conseguido descifrar las últimas páginas de un vasto y milenario libro. Lo anterior, lo que precedió a nuestro breve capítulo, está cubierto de polvo, piedra, presión y, sobre todo, tiempo. También nos recuerda que el conocimiento avanza no solo a través de certezas, sino, y quizás más fundamentalmente, a través del arte de formular mejores dudas. ¿Y si no somos los primeros? ¿Y si somos parte de un patrón cósmico? ¿Y si la inteligencia como la marea sube y baja en la historia del planeta? Tal vez un día, dentro de millones de años en el futuro, otra especie inteligente excave los restos de nuestras ciudades, de nuestra breve y ruidosa existencia, y se formule exactamente la misma pregunta. Tal vez se pregunten si ellos son los primeros, y tal vez formulen su propia versión de la hipótesis silúrica, mirando hacia atrás, hacia una humanidad olvidada por el tiempo. En ese momento, seremos nosotros el misterio que les impulsa a cuestionar su lugar en la vasta e indescifrable historia de este planeta. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.